The Power of a Kind Heart. La ciudad de Almavera se extendía entre colinas verdes y calles llenas de vida, donde el bullicio cotidiano parecía mezclarse con los aromas de pan recién horneado y el ruido lejano de los tranvías. Aunque era una ciudad grande, con gente siempre apurada y rostros que raramente se detenían a observar lo que ocurría a su alrededor, había rincones donde la calma permanecía intacta. Uno de ellos era un pequeño parque, rodeado de árboles altos que formaban un techo natural. Allí, cada mañana antes de ir a la escuela, solía pasar un joven llamado Elías. Tenía 15 años, una mirada tranquila y un andar pausado que contrastaba con el ritmo acelerado de la ciudad. Él no destacaba en deportes ni hablaba demasiado en clase, pero poseía algo que no se aprendía en libros ni competiciones. Un corazón atento a los pequeños gestos, a las cosas que pasaban desapercibidas para la mayoría. Ese corazón, aunque él mismo no lo sabía, tenía un poder que cambiaría su vida y la de quienes lo rodeaban. Uno de esos días, mientras cruzaba el parque, vio a un anciano sentado en un banco, sosteniendo un bastón y mirando sus manos con expresión cansada. Nadie más lo notaba. Los transeúntes pasaban rápido a su lado sin detenerse. Elías sintió un impulso natural, una chispa sencilla que nacía de su propia sensibilidad, y se acercó. —¿Está bien? —preguntó con voz suave. El anciano levantó la vista lentamente y sonrió con un cansancio amable. —Solo necesitaba descansar. Mis piernas no son las mismas de antes. Elías le ofreció una botella de agua que llevaba en su mochila. El anciano la aceptó con una gratitud inmensa, como si aquel pequeño gesto hubiera iluminado una parte oscura del día. Antes de irse, el hombre le dijo: «Tienes un corazón bondadoso, hijo. No lo pierdas nunca. Es más fuerte de lo que crees». Elías no entendió del todo esas palabras, pero se quedaron dentro de él como una semilla esperando crecer. Camino a la escuela, pensó en lo fácil que había sido ayudar y en lo poco que le había costado. Sin embargo, en clase nadie mencionaba cosas así. Sus compañeros hablaban de exámenes, videojuegos, redes sociales, y aunque también eran amables, rara vez parecían notar a quienes necesitaban una mano. Aún así, Elías seguía siendo él mismo. Sin pretenderlo, tenía la costumbre de observar cuando alguien dejaba caer sus libros. Cuando un profesor parecía más cansado de lo usual o cuando algún compañero comía solo en la hora del descanso. No era una obligación. Para él, simplemente era natural prestar atención. Uno de los días más importantes comenzó de forma completamente ordinaria. La escuela organizaba un concurso de proyectos comunitarios, donde los estudiantes debían presentar ideas para mejorar su entorno. Muchos se enfocaban en propuestas grandes: limpiar ríos, plantar árboles, campañas masivas. Elías sentía que todo eso estaba bien, pero que a veces la gente olvidaba que la mejora real podía comenzar con algo tan pequeño como una sonrisa. Sin embargo, no sabía cómo expresar esa idea sin que pareciera irrelevante. Mientras los demás grupos trabajaban en maquetas enormes o presentaciones digitales complejas, él solo tenía un cuaderno donde escribía pensamientos sueltos sobre actos cotidianos de bondad. Se sentía inseguro, incapaz de competir con proyectos tan visualmente impresionantes. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo motivó a seguir adelante. Durante el descanso, vio a una compañera nueva llamada Abril, que estaba sola en un rincón del patio, mirando su comida sin tocarla. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Elías dudó unos segundos, pero recordó al anciano del parque y se acercó. —¿Quieres comer conmigo? Veces preguntó con naturalidad. Abril levantó la mirada sorprendida y, después de unos segundos de silencio, asintió suavemente. Se sentaron juntos bajo un árbol, y ella comenzó a contarle que extrañaba su antigua ciudad y a sus amigas. Se había mudado hacía solo 2 semanas, y aunque sus compañeros eran cordiales, sentía que nadie la veía realmente. Elías la escuchó con atención, sin intentar solucionar todo, solo estando presente. Ese día, por primera vez desde que había llegado, Abril sonrió.
La noticia de que un estudiante tímido había acompañado a la nueva chica llegó calladamente a los profesores, quienes empezaron a observarlo con una mezcla de curiosidad y admiración. Su gesto no había sido espectacular. No había redes sociales, fotos ni aplausos, pero tenía algo profundo, un impacto real. Los días pasaron y Abril comenzó a integrarse mejor, hablando con más personas y sintiéndose parte del grupo. Cada vez que veía a Elías, le sonreía de una manera sincera, como si le recordara que gracias a él había encontrado un pequeño lugar donde encajar. Él, sin embargo, seguía sin darse suficiente crédito. Llegó la fecha límite del concurso, y Elías tuvo que presentar su idea. No tenía pósters, ni videos, ni algo para mostrar en grande, solo un cuaderno lleno de historias reales, la del anciano, la de Abril, y otras pequeñas anécdotas de gente ayudándose unos a otros de maneras sencillas. Cuando pasó al frente del auditorio, sus manos temblaban un poco. «Mi proyecto no es grande», empezó, «pero pienso que a veces olvidamos que los corazones amables pueden cambiar más cosas que los proyectos enormes. Una pequeña acción puede hacer que alguien tenga un día diferente o incluso una vida distinta». Mostró su cuaderno, explicando que su propuesta se llamaba Rutas de Bondad, pequeñas acciones diarias dirigidas por estudiantes, compartidas de forma anónima o voluntaria, para crear una cadena escolar de amabilidad. El auditorio estaba en silencio. Nadie se reía, nadie murmuraba. Algo en esas palabras tocó fibras que ni siquiera él sospechaba. Al terminar, recibió un aplauso suave pero profundo. Sin embargo, aún no sabía lo que vendría después. El jurado pidió revisar su cuaderno con más detalle y se mostraron impresionados por la honestidad del proyecto. No era grande, no era visualmente impactante, pero tenía una fuerza humana que superaba cualquier presentación digital. Y aunque Elías no ganó el primer lugar, recibió una mención especial y un reconocimiento inesperado. Su propuesta se implementaría como un programa escolar real. Elías salió del auditorio con el corazón acelerado. No era orgullo arrogante, sino una emoción cálida, como si finalmente entendiera las palabras del anciano. Un corazón bondadoso tiene más poder del que imagina, y ese poder estaba apenas comenzando a despertar. La puesta en marcha del programa Rutas de Bondad comenzó con pasos pequeños, pero cada uno de ellos tenía un impacto visible. Los profesores ayudaron a crear un mural de cartón en el pasillo principal, donde los estudiantes podían pegar notas que describieran actos amables que habían presenciado, desde alguien que compartió un lápiz hasta quien se ofreció a explicar una lección difícil. Al principio solo había pocas notas, escritas con timidez, pero con los días el mural comenzó a llenarse de colores, palabras y pequeñas historias. Los pasillos, antes ocupados solo por prisas, comenzaron a tener un ambiente más suave. Parecía como si el simple hecho de notar la bondad la multiplicara. Elías observaba todo con una mezcla de sorpresa y satisfacción silenciosa. No se convertía en el centro de atención. De hecho, la mayoría no sabía que él era el creador de la idea, y él prefería que fuera así. Sentía que la verdadera fuerza estaba en lo que todos estaban construyendo juntos. Abril, por su parte, se había convertido en una de las voluntarias más activas. Ayudaba a organizar las notas del mural, escribía pequeños mensajes motivadores y animaba a otros a participar. A veces, cuando ambos coincidían en el pasillo, se dedicaban una sonrisa que decía mucho más que las palabras. Un día, mientras Elías caminaba hacia la biblioteca para dejar unos libros, vio a un grupo de estudiantes reunidos alrededor del mural. Se acercó para observar lo que ocurría y descubrió que un alumno de primer año había dejado una nota que decía: «Hoy quería renunciar a todo, pero alguien me dijo que mi dibujo era hermoso, gracias». Esa simple frase tenía una fuerza que traspasaba el papel. Una profesora, emocionada, comentó: «A veces, lo que decimos sin pensar puede cambiarlo todo». Elías sintió un nudo en la garganta. Ver cómo otros descubrían el poder de las palabras bondadosas lo llenaba de un orgullo humilde. Como parte del programa,
se organizó una semana especial llamada La Cadena del Corazón, donde cada estudiante debía realizar un acto amable, grande o pequeño, hacia alguien. No era una competencia, solo un recordatorio. Los efectos comenzaron a extenderse más allá de la escuela. Los estudiantes contaban en casa lo que hacían y sus familias replicaban la iniciativa. La ciudad, aunque sin saber el origen, empezó a respirar un aire distinto. Los vecinos saludaban más. Los dueños de tiendas trataban con más paciencia a los clientes. Y en el parque donde Elías solía pasar, unos niños habían dejado mensajes colgados en un árbol pidiendo a la gente que se cuidara unos a otros. Sin embargo, uno de los momentos más significativos ocurrió una tarde cuando Elías regresaba por el mismo parque donde había conocido al anciano. Lo vio nuevamente, esta vez sentado en el mismo banco, pero ya no parecía cansado. En cambio, tenía un semblante más relajado. Cuando Elías se acercó, el anciano lo reconoció y sonrió ampliamente. «Has crecido desde que te vi», dijo, no refiriéndose a su altura, sino a otra cosa. «He escuchado a jóvenes hablar sobre un programa escolar de bondad. ¿Sabes algo al respecto?» Elías sintió una mezcla de timidez y alegría. «Un poco», respondió con humildad. El anciano asintió lentamente y añadió: «Lo que sembraste con tu corazón ha comenzado a florecer». Esas palabras lo acompañaron durante todo el camino de regreso. Semanas después, ocurrió un suceso que demostró cuánto había cambiado el ambiente escolar. Durante una clase, una estudiante entró llorando porque había perdido un objeto importante para ella. Antes del programa, quizás su angustia habría pasado desapercibida, pero esta vez, varios compañeros se ofrecieron a ayudarla a buscarlo. Entre todos revisaron pasillos, bancas y aulas. Finalmente lo encontraron, y la estudiante rompió en lágrimas de alivio. No eran lágrimas de tristeza, sino de sentirse acompañada. Ese día, la directora comentó: «Tenemos un ambiente diferente, más humano», y nadie pudo negar que la raíz de ese cambio había surgido del corazón tranquilo, de un joven que no buscaba reconocimiento. Al finalizar el semestre, se organizó una pequeña ceremonia para agradecer a los voluntarios. Elías fue invitado al escenario, aunque intentó quedarse entre el público. «Sin tu idea, nada de esto habría ocurrido», dijo la directora. Pero él respondió con sinceridad: «Yo solo escribí un cuaderno. Fueron todos ustedes quienes le dieron vida». Sus palabras fueron recibidas con un aplauso cálido, sin exageración, lleno de respeto. La directora añadió: «El poder de un corazón bondadoso no se mide por su volumen, sino por lo lejos que puede llegar». A Elías le temblaron un poco las manos, pero también sintió una fuerza nueva crecer en él. Los meses siguientes, la iniciativa se expandió a otras escuelas cercanas, y muchos jóvenes comenzaron a replicar la idea en sus propios centros educativos. La ciudad entera comenzó a ser reconocida como un lugar donde la bondad tenía un espacio central, no como algo extraordinario, sino como parte natural de la vida diaria. Y aunque a veces los problemas regresaban, las discusiones surgían o los días difíciles se hacían notar, había ahora algo que permanecía firme: la certeza de que un corazón amable puede cambiar más de lo que imagina. Elías, cada vez que pasaba por el parque, reflexionaba sobre cómo un gesto tan pequeño como ofrecer agua a un anciano había desencadenado algo tan grande. Comprendió que el poder de un corazón bondadoso no reside en actos impresionantes, sino en la suma de los pequeños gestos que se repiten sin esperar nada a cambio. Y aunque él nunca buscó reconocimiento, su historia se convirtió en un recordatorio para todos. La bondad verdadera no hace ruido, pero transforma silenciosamente el mundo a su alrededor. Así, la ciudad de Almavera aprendió que el poder de un corazón amable no solo ilumina un día, sino que puede encender una cadena interminable de luz. Y Elías, con su suavidad natural y su capacidad de ver lo que otros pasaban por alto, demostró que incluso quienes creen que son invisibles pueden tener un impacto que deje huellas duraderas, porque donde hay un corazón bondadoso, siempre hay un comienzo, un puente, una esperanza.
Y ese poder, sencillo pero inmenso, jamás se extingue.